creyente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. En el año 1691, un día 13 de agosto, se comenzó la construcción de un muro que midió 160 kilómetros por medio de Berlín, Alemania. Se llamaba el Muro de Berlín. Se llamaba, digo, porque a posterior, en el 9 de noviembre del 1989, 28 años pasados, se derribó ese muro. Ese muro dividía la parte oriental del occidental, la parte este del oeste, de los mismos compatriotas alemanes. Gracias, José. Este muro fue levantado para proteger la población de los unos de los otros. Por medio de Berlín pasaba ese muro y un poco más se extendía. La cuestión de que ese muro tenía 3,60 metros de altura, no se podían ver entre ellos, pero había edificios a los costados que sí se podían ver por los edificios. La pregunta sería, ¿pero de qué protegían? Quizás de un mal entendimiento de cómo son las cosas. Le hicieron creer a ambas partes que su enemigo era el contrario, que estaba del otro lado del muro. Y así vivieron por 28 años, diciendo, los enemigos están del muro hacia el otro lado. ¿Y qué le decían al otro lado del muro? Los enemigos están del muro del otro lado. Así que estaban muy cercas, pero divididos por un muro. Así que, ¿quién eran los malos? Los malos son los otros. ¿Quién eran los otros? Podía haber sido sus tíos, sus primos, sus hermanos, los que quedaron de esa calle hacia el otro lado. Sus enemigos eran los otros. Con esta introducción quiero ir a la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos muestra una batalla. Así se llama el primer punto de los 3 que lo he separado. Se libra una batalla en nuestra mente. Y el apóstol comienza con un ruego. Y dice, un ruego, y habla de las mansedumbres y la ternura de Cristo. Haciendo alusión, les ruego por Cristo. Dice, ¿qué sucede? Yo debo corregir muchas cosas que están sucediendo en la iglesia. Muchas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero dicen que yo me conduzco según la carne. Dicen que yo soy osado cuando escribo la carta porque no estoy cara a cara. Pero que soy un tímido cuando estoy entre ellos. Esa es la palabra, la traducción de humilde. Así que puede ser que yo soy tímido cuando estoy con ellos y tomo coraje y soy valiente mientras escribo una carta. Pero mi intención es corregir a quienes me acusan de que yo ando en la carne, que yo ando según mis emociones, que yo me conduzco según lo que gobierna en mi vida. Como si yo viviría según criterios humanos, podríamos escucharlo al apóstol Pablo. ¿Qué es lo que quería corregir el apóstol Pablo? ¿De qué era? ¿Cuál era la corrección? Y yo quiero responder esta pregunta con Efesios 4:1. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego
que andéis como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. ¿Cuál era la intención del apóstol Pablo? Hermanos de Corintios, vivan como es digno del llamado que ustedes tienen. Ustedes se hacen llamar cristianos, ustedes son representantes de Cristo, vivan en consecuencia. Ser llamados cristianos es entender de que hay una iglesia y que esa iglesia acuden a ustedes. Y que en esa iglesia hay pastores, en esa iglesia hay maestros, hay personas que le enseñan la palabra. Y como tal, pastores, maestros, líderes, ¿no te pueden decir nada? ¿No pueden ellos decirte cómo debes vivir? Obviamente, hablando de la palabra del Señor. Entonces, si no te pueden decir nada, ¿para qué los puso el Señor? La palabra nos dice, un poco más adelante en Efesios también, que están puestos para instruirte. Y también están llamados para llamarte la atención, cuando tus acciones no correspondan a la palabra del Señor. Y si no estás dispuesto a ser moldeado por la palabra, la pregunta sería, ¿qué haces en una iglesia? Porque a eso nos convocamos. A fin de perfeccionar a los santos, decía la palabra, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso puso pastores y maestros, líderes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es iglesia. Debemos ser moldeados, llegar a tener una unidad, tener un conocimiento de quién es Cristo. Hay una guerra afuera, podemos decir. Y aquí nos preparamos, nos capacitamos para pelear esa guerra. Así que si usted puede entender que hay una guerra, aquí es donde nos preparamos para pelearla. Vivimos en un mundo en el cual estamos todos en la carne, como decía el apóstol Pablo. Y en este mundo que estamos todos, se libran batallas. Pero estas batallas, dice el apóstol Pablo, no las peleamos como el mundo la pelea. No hacemos de la misma manera que el mundo se conduce. Vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no militamos según la carne. No militamos como el mundo milita. Quiero responder también con una pregunta a lo que vengo diciendo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, decía el apóstol Pablo en Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una carne, nuestra carne, que me lleva a hacer cosas que no convienen. Y hay un Espíritu Santo que mora en mí, que el cual el Señor me dio, que ese Espíritu Santo me dice cómo debo vivir. Y hay una disyuntiva. ¿Le hago caso a la carne? ¿Vivo según la carne? Y dice el texto, para que no hagas lo que quisieres. La pregunta sería, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres vivir según la carne? ¿O quieres vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Haz tu voluntad o haz la voluntad de Dios sería? Si hablamos de gloriarnos en la carne, podría decir el apóstol Pablo, yo tengo para gloriarme en la carne. Si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Todas estas cosas eran para mí ganancia, y yo las he estimado como pérdida por el conocimiento de Cristo. Y el último texto, el versículo 8, dice, y aún la tengo por basura para ganar a Cristo. Todas estas cosas que para mí eran de valor,
Estas cosas que yo busqué y peleé y las guardé, no me sirven de nada. Porque eso era vivir en la carne. Yo confiaba en la carne. Así que si alguno tiene de qué confiar en la carne, a mí no me gana. Yo más. Pero esas cosas las he estimado como pérdida. Eran ganancia en un momento. Hoy son pérdidas. Hoy esas cosas no me llevan a conocer a Cristo, no me llevan a vivir como un cristiano. El mundo nos libra batallas y queremos pelearlas, esas batallas. Obviamente, porque somos cristianos y no queremos dejar que el mundo entre a la iglesia, no queremos dejar que el mundo me gobierne. Pero el apóstol Pablo está diciendo, si esa batalla estás ignorando de que hay una batalla espiritual, ¿por qué quieres vivir espiritualmente y pelear en la carne? Como si no existiese lo espiritual, como si lo espiritual sería algo que ni se tiene que mencionar, porque este es el mundo el que tocamos, el que vivimos, y lo espiritual no lo vemos, no sabemos. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué linda pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras? La guerra viene del corazón, del sentimiento, nuestras emociones, de ahí salen las guerras. Estas dos personas, estos dos hermanos compatriotas, a través del muro de Berlín, echaban la culpa al otro. Ellos son los culpables. Y ellos decían, ellos son los culpables. Pero la palabra dice que las guerras vienen del corazón. Allí es donde combaten. Y este texto dice, ¿quieres ser amigo del mundo? ¿Quieres pelear como el mundo pelea? Automáticamente te constituyes en enemigo de Dios. Porque Dios no pelea así. No, yo no quiero ser enemigo de Dios. Enemigo de Dios, no quiero ser amigo del mundo. Bueno, entonces hay dos posturas. Si vives en la carne, pelea en el espíritu. Dos tipos de pensamientos tenían estas personas, un verdadero y un falso. ¿Cuál es el que te hicieron creer? ¿De qué lado de la muralla estás? Quizás estoy de un lado del oriente y digo, los del occidente son los culpables, ellos son los enemigos, los que están del otro lado. Y los del occidente dicen lo mismo, pero ¿dónde está el enemigo realmente? El enemigo está en casa. El enemigo lo tenemos dentro. El enemigo soy yo mismo. ¿De dónde vienen las guerras? Los pleitos. ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestra concupiscencia? ¿No es de ustedes mismos que combaten con sus miembros? Así que el apóstol Pablo hace, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esta palabra militar nos habla de un militante, alguien activo, alguien que ejerce una acción. Tus enemigos no son los otros. Tu enemigo eres tú mismo. Y quiero corroborar esto. Vives enojado. ¿Por qué estás enojado? Porque estás buscando culpable. ¿Por qué estás enojado? Porque el otro me hizo enojar. ¿Vives triste? ¿Por qué estás triste? Porque me arruinaron la vida. ¿Quién te arruinó la vida? Los otros. ¿Vives amargado? Como si la felicidad dependiera de otro.
Vivo amargado porque los otros me hacen vivir amargado. Lo que tienes dentro, esa amargura, ese enojo, esa tristeza, debes llevarla a Cristo, está diciendo el apóstol Pablo. Arrepiéntete de tu mala conducta. ¿Vives diciendo que eres cristiano? Sí, soy cristiano. Pero lo que sale de ti no es Cristo. Lo que sale de ti es enojo, tristeza, amargura. Eso no es Cristo. Entonces, si eres cristiano, muestra a Cristo, es lo que estamos cantando. ¿No es Cristo suficiente para ti? Si Cristo no es suficiente para ti, quiero decirte que el que gobierna tu vida no es Cristo. Hay alguien que está gobernando tu vida. Quizás te está faltando tiempo con Dios. No llevas cautivo todo pensamiento a Cristo. No le pides a Dios en oración que te ayude a no estar enojado, a perdonar al hermano, que no te ayude a estar triste. Señor, esta tristeza que tengo, no sé por qué la tengo, pero tengo todo, en ti tengo todo, Señor. Estoy amargado. ¿Por qué estás amargado? ¿Cristo no es suficiente para ti? Deja de mirarte a ti mismo y mira a otro. Mira a lo que está afuera. No eches la culpa a los del otro lado de la muralla, porque el Señor te dio todo a ti. Esa es la batalla que se está librando, es el apóstol Pablo. Y mi segundo encabezado es: Dios pelea por nosotros. El apóstol Pablo dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Estas armas que yo tengo para pelear no son de este mundo. Si no comprendemos esto, ¿cómo vamos a luchar? No podemos pelear, porque estamos peleando con algo espiritual, con armas carnales. Del vamos, le digo, ya perdieron. Si no sabemos contra quién peleamos, ¿cómo vamos a pelear? Bueno, ahora ya sabemos. Hay una pelea que se libra dentro nuestro. Si decimos que yo no ando según la carne, ¿por qué peleo en la carne? Eso le estaban diciendo al apóstol Pablo. Apóstol Pablo, tú dices que eres de una manera y otra, pero actúas de otra manera. Tú estás andando en la carne. Y contra esas personas el apóstol Pablo está diciendo: yo voy a hablar con ellos. Porque aunque tengo en qué gloriarme en la carne, yo no milito según la carne. ¿Por qué peleamos en la carne? ¿Por qué peleamos con lo que se ve? Tu hermano no es tu enemigo. Los del otro lado no son tu enemigo. Eran hermanos. Y pusieron ese muro siendo hermanos, siendo tíos, siendo familia. Dividieron Berlín. Así que somos de carne y es una lucha espiritual, una lucha contra nuestros deseos, contra nuestra voluntad. Es espiritual y no física. Así que la pregunta sería: ¿cómo nos conducimos? ¿Evidencias a través de tu conducta que Dios gobierna tu vida? Y si Dios es quien gobierna tu vida, dice la palabra que Él peleará por ti. Ya no hace falta que tú te defiendas. Él te defiende. ¿Somos más fuertes? Cuando somos más débiles. Somos más ricos cuando somos más humildes. Somos más felices cuando estamos tristes. Morimos para vivir. Lo damos todo y tenemos más. Desechamos para tener. Vemos lo invisible, escuchamos lo inaudible, conocemos lo que sobrepasa todo entendimiento. En la tormenta hay quietud, conquistamos siendo dóciles, encontramos descanso,
bajo un yugo, reinamos sirviendo, somos grandes al hacernos pequeños, el primero será el último será el primero. Hay victoria en la debilidad. Hay un salmo, Salmo 119, 67, que dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Este salmo dice: antes yo estaba descarriado, yo andaba por el mundo, conduciéndome por el mundo, viviendo a la manera del mundo, pero Cristo me humilló y ahora guardo su palabra. ¡Qué bendición! Gracias a Cristo que me humilló, que ahora puedo vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora veo la aflicción como un amigo y no como un enemigo, porque Cristo me hizo ver la parte espiritual que yo no veía. ¿Se acuerdan el momento en que José fue entregado por sus hermanos? Fue vendido, esclavizado y haciendo las cosas bien. Y él dijo en Génesis 50 que todo aquello Dios lo encaminó para bien. Él pudo ver la parte espiritual en medio de la carnal. Él pudo darse cuenta que Dios estaba atrás de cada situación y que Él lo iba a defender. El Señor no lo iba a dejar, porque Él no peleó con una batalla humana, carnal. Él peleó una batalla espiritual, llevó todo a Cristo, todo pensamiento cautivo a Cristo. Esas son las formas en las que debemos mirar al mundo. Dios peleará por ti. No te defiendas. Él te defiende. Cuando tú te defiendes, tú estás usando armas carnales, armas de este mundo. ¿Te pegaron? ¿Qué haces tú? Le devuelves. ¿Te insultan? ¿Qué haces tú? Lo insultas. ¿Eso no es pelear conforme a la carne? Eso no es llevar toda la causa a Cristo. Si tú te defiendes, no esperes que Cristo te defienda. El apóstol también habla que Dios nos dio una armadura, algo para que nos pongamos para resistir el día malo. Dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Otra vez, le dice a los hermanos de Efesios, hay una lucha que no es contra sangre y carne, no es física, sino espiritual, contra principados, potestades, gobernadores. La pregunta sería, ¿te pones la armadura para luchar? ¿O todavía no crees que hay una lucha? ¿Todavía no crees que hay una guerra? A veces estamos desprevenidos creyendo de que no nos pasa nada. Yo puedo ir por el mundo así nomás, no pasa nada. Si no te colocas esta armadura para el día malo, dice, ¿cómo vas a resistir? En ese caso Dios no peleará por ti, porque Él te mandó que te pongas esa armadura. Esa armadura sirve para resistir el día malo, dice. Hermanos, sé obediente, dice la palabra. En otras palabras, sé obediente. Incluso si no tienes idea a dónde te llevará esa obediencia. Eso es vivir para Cristo. Eso es llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Dios tiene otra matemática. Si te pegan, ponle la otra mejilla, dice. ¿Pero por qué? Pero me hizo daño. ¿Quieres pelear
conforme a la carne, quieres pelear conforme al Espíritu. ¿Quieres defenderte vos o quieres defender que Dios te defienda? Hay dos maneras. Si la palabra nos está diciendo que el enemigo mora en nosotros, sé astuto, vénsele, ponte la armadura, sé obediente al Señor, incluso si no tienes idea a dónde te lleva esta obediencia. Porque los caminos del Señor son perfectos. Él no se equivoca. Él no cambia. Y me llevo a mi tercer encabezado. Derribemos argumentos. El apóstol está diciendo, derriben argumentos, derriben estos razonamientos, derriben toda altanería, está diciendo. Aquella idea que se levanten en contra del conocer más a Cristo. Hermanos, a veces hay razones equivocadas que nos impiden conocer a Cristo. Debemos derribarlas, aquellas que impiden saber más del Señor, conocerlo más. Hay que cambiar la manera de pensar para que podamos cambiar la manera de actuar. Escuché muchas personas a veces decir, yo solo leo la Biblia. Yo no quiero leer libros, yo solamente me guío por la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que eres más espiritual por no leer libros? Capaz que sí, capaz que sí. Quizás hay un razonamiento, hay una doctrina ahí, quizás hay una altanería, decir yo solamente la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Otra persona que dice, no, yo mano a mano con Cristo. A mí no me hablen de doctrinas, a mí no me hablen de términos difíciles. Eso de escatología, eso de palabras raras. No me hablen de eso. Y yo quisiera responderles. La palabra doctrina viene de un conjunto de ideas, de enseñanzas, de principios que tú defiendes. Esa palabra doctrina, al decir tú, no me hablen de doctrinas, estás poniendo una doctrina. Estás poniendo un conjunto de ideas en contra a un conocimiento. Cuando hablamos de términos difíciles, los términos difíciles nos dicen en poca palabra lo que entendemos de la Biblia. Cuando uno dice escatología, ya está, no me hace falta más nada. Ya sabemos que estamos hablando de un estudio de los últimos tiempos. Y decimos, hagamos algo de escatología. Está hablando de que, no sé, vayamos al Apocalipsis, busquemos algo de los últimos tiempos. Así que yo respondería también, si no queremos leer libros que hicieron escritos por hombres, ¿por qué leemos la Biblia? La Biblia la escribieron santos hombres de Dios inspirados, pero fue escrita por hombres santos, inspirados por Dios. No así como los libros, cualquier libro, buen libro, que fueron escritos también por hombres, no inspiración divina, pero fueron santos hombres de Dios, que vivieron una vida, una trayectoria y dijeron, voy a plasmar este conocimiento que pude lograr en este libro. Te puede ser útil, no te puede ser útil, pero no puedo poner una doctrina y decir, no quiero leer libros, yo solamente la Biblia. ¿Por qué será que Cristo no predicó más allá de 150 kilómetros, a la redonda de Belén, Jerusalén, Nazaret, donde Él se movía? Y el apóstol Pablo pudo ir miles de kilómetros llevando el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio lo deben transmitir los hombres. Este mensaje lo transmiten las personas como ustedes y como yo. Si no hubiera personas que transmitan este mensaje, quizás yo tampoco estaría parado aquí. Quizás usted no estaría sentado allí tampoco. Porque el Evangelio se transmite a través de las personas. Nos valemos de personas, de santos hombres, de mujeres santas, que estudian,
que se capacitan, que leen libros durante la semana, que oran al Señor, que buscan la voluntad del Señor para poder traerles un alimento. A veces en mi mente lo hago representativo como diciendo, estamos cocinando. Durante toda la semana cocinamos, para que un día como hoy, domingo, podamos traer una olla de locro y servir de este lugar el alimento que es la palabra del Señor. Y hay veces sucede que se preparó la olla durante toda una semana y no vinieron los convidados. No vinieron porque dijeron, no, tengo algo más que hacer, no voy a ir a la iglesia el domingo. ¿Y la olla de locro? Bueno, tírenla a los perros, porque yo no la voy a comer. Pero se preparó toda la semana, se picó la carne, se picó, se guardó. Despreciamos la comida que a veces se da. La despreciamos. La palabra de Dios. Siendo que el Señor nos mandó a que no dejen de congregarse. Argumentos. Aquellos que ponemos para justificar una acción. Me viene la parábola de nuestro Señor Jesucristo, allá donde Lucas 14 dice, entonces Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya está todo preparado. ¿Y qué sucedió? Y dice el Señor Jesús, y a toda, a una, y todos a una comenzaron a excusarse. Todos a una comenzaron a excusarse. ¿Cuál era la excusa? El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses, no voy a ir a comer esa comida. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Argumentos, excusas. Nuestro Señor Jesucristo decía, todos a una comenzaron a excusarse. ¿Quién compra hacienda y después va a verla? ¿Quién compra una yunta de bueyes y luego va a probarlos? ¿No hacemos al revés nosotros? Hasta podríamos decir una excusa falsa. Pero esa cena no fueron. No, los convidados no estuvieron en esa mesa. Excusas, ya hice mucho para Dios. Excusas, ahora le toca a otro. Estoy cansado para estudiar la palabra de Dios. Excusas, yo no tengo tiempo. A mí me gusta estudiar la Biblia, pero a mi manera. Es aburrida la iglesia. Quizás ya estoy grande, ahora le toca a los jóvenes. A mí no me gusta que me digan lo que yo tenga que hacer. A mí solamente me usan. Nadie me quiere. Me tienen solo para los mandados y yo valgo para mucho más. Quizás son palabras que usted haya dicho y puede ser una lista muy grande, que todas ellas son excusas. Es como si lo oiría el apóstol Pablo decir, derriben esa muralla, tírenla abajo, derriben esos argumentos. Esos argumentos no tienen fundamento porque el Señor es el quien te llamó a servirlo a Él. A Cristo el Señor servís. Lo haces a través de tus hermanos. Pero si estás sirviendo al Señor, da gloria a Cristo. Gracias, porque no todos lo sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muy pocas personas que lo hacen. Y lo poco que hacemos, nos quejamos, pues no lo sirvas. Si lo vas a servir de mala gana, no lo sirvas. Déjalo, el Señor se proveerá hasta de una piedra para que lo sirva. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Cambia de manera de pensar, porque esa es la manera. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Quieres comprobar cuál es la buena voluntad de Dios? Cambia de manera de pensar y vas a ver cuál es la buena voluntad del Señor. Acá la palabra cuando dice transformaos, está diciendo haga una metamorfosis. Esa es la palabra. Cambien, hagan algo totalmente distinto, piensen de otra manera, renuévense. ¿Cómo nos renovamos? Sería la pregunta. Con la instrucción de la palabra de Dios. Sin ella, sin la palabra, vas a estar peleando en la carne. Seguirás en las quejas. Te vas a quejar de todo. Porque estás peleando en la carne. Lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cada vez que decimos, pero ¿cómo llevo este pensamiento cautivo? ¿Cómo sé cuál es la buena voluntad de Dios? Pregúntate, ¿Dios lo haría? ¿Cristo iría a ese lugar? ¿Cristo respondería de esta manera? Pregúntate, vas a tener respuesta. ¿Estás llevando cautivo ese pensamiento a Cristo? Nuestro Señor hizo morar en nosotros el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo de Gálatas 5:22 que hizo morar en nosotros dice que son 9 atributos de Dios en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia. Esos 9 atributos que hizo morar el Señor en nosotros, eso nos hace entender la palabra del Señor, nos hace vivir la vida como Dios quiere, nos hace vivir en el Espíritu. La Biblia nos habla en Efesios 5:18, dice que sean llenos del Espíritu de Dios. Y en Colosenses 3:16 nos habla, dice que toda palabra, la palabra de Cristo more en abundancia. O sea que me dice, por un lado, sean llenos, y por otro lado dice que toda la palabra de Cristo more en abundancia. Está hablando de una similitud. Si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, debe morar toda la palabra en mí. Si mora toda la palabra de Cristo en mí, voy a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Estudie la palabra, viva la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que no está muerta, quiere decir que es útil, que no es inútil. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Y esta palabra dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y no solamente eso, sino que las coyunturas y los tuétanos de lo más profundo. Y no solamente eso, sino que discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Escuchó bien? Esta palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si no te alimentas de la palabra, ¿cómo vas a pelear esta batalla? Estamos hablando de una batalla espiritual. Si no te congregas, si no pasas tiempo con tus hermanos, ¿cómo vas a estar firme? Si no conoces a Cristo, ¿cómo vas a vivir para Él? Si no conoces a Cristo, ¿cómo vas a morir por Él? La palabra de Dios es esta espada. Es un arma tanto ofensiva como defensiva. Te defiende, pero también es ofensiva. Puedes defenderte porque con ellas puedes atacar todo argumento que se levante en contra de Cristo. Porque esa misma palabra también te defenderá. Esa misma palabra, la que te defiende, también te acusará. Así que con esto quiero decir que no hay excusa. Cristo debe ser exaltado. Y tú lo debes hacer. Y tienes una única arma, que es la palabra del Señor, que es una espada cortante de doble filo, y tienes el Espíritu Santo para discernir esa palabra.
derriben todo argumento que impida conocer más a Cristo, servir más a Cristo. Derríbenlo. Quiero terminar. Esta misma palabra que me dice cómo vivir para Cristo, también me dice cómo morir. Esta misma palabra también me dice que si yo pequé, mis pecados, robar, mentir, engañar, me llevan a la muerte. Mis pecados me alejan de Dios, de un Dios 3 veces santo. Esa misma palabra me acusa y me dice, estás perdido. No tienes escapatoria. Pero esta misma palabra también me dice que si te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo, Él te salvará. Jesús es quien pagó la deuda que tus pecados ocasionaron. Jesús es el que resucitó también, agradando al Padre, diciendo que esa obra es meritoria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Morimos porque somos pecadores, pero la dádiva de Cristo es vida eterna. Al creer en Cristo, estamos derribando ese muro de separación entre Dios y nosotros. Al creer en Cristo, tus pecados te son perdonados, dice la palabra. ¡Qué bendición! Que nada te impida correr a Cristo y abrazarlo fuertemente. Que nada te impida rendir su vida a Cristo y servirlo hasta que venga a buscarte. Derriba ese muro. Busquemos la gloria de Dios. Oramos. Alabado seas, Padre Celestial, por tu paciencia, que en esta noche, Señor, podemos verla, que no me has dado muerte hasta el día de hoy. Hoy tenemos vida, hoy tenemos oportunidad, Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados, de ir a Cristo. Hoy tenemos oportunidad de que sean perdonados, Señor. Oh Padre, produce fe, produce, Señor, convicción de pecado, produce arrepentimiento, que cada uno de ellos lleve gloria a tu nombre, que nuestras vidas sean agradables a ti, Señor, que podamos vivir vidas santas como tú eres santos. Oh Señor, gracias por Cristo, por sin Él estaríamos perdidos. Bendice a aquellas personas, Señor, que aún no han rendido su vida a Cristo. Dale fe, dale esperanza, dale convicción de pecado. Para tu gloria y honra oramos. Amén. Que Dios los bendiga.